5 años mi mamá me preguntó que si quería estar en la libre de música, pues me gustó la idea. Antes yo estaba en una academia de música y luego me enteré, mi familia y yo nos enteramos de esta escuela y vinimos a chequear cómo era y pues nos quedamos aquí. Pues siempre me siento, vengo a la clase aquí y practico, comparto con el maestro las ideas que tengo y él me ayuda a pasarlas a las computadoras. Yo no sabía que habían programas de computadora para escribir música. Este laboratorio ha sido muy importante para mí porque yo pienso seguir estudiando música y aquí yo aprendo muchas cosas que no sabía antes y puedo seguir desarrollando ese talento. El laboratorio se usa, ¿verdad? El estudiante pues que tenga inquietudes de creación. Yo enseño composición también aquí. Realmente enseño reglas de composición porque nadie te puede enseñar a componer simplemente, ¿verdad? Tú le das al estudiante unas herramientas para que entonces con esas herramientas ellos activar la creatividad. El laboratorio cuando se inauguró fue como una fiesta en la escuela. Toda la comunidad escolar se involucró en esa actividad de inauguración. El laboratorio nos trajo muchas cosas. Primero, al programa de biblioteca le hizo un donativo de mobiliarios, nos pintó la biblioteca, nos regaló nuestro primer aire acondicionado, una fotocopiadora y aproximadamente $4,000 para la compra de material impreso. Más el laboratorio. A veces creemos que todos los estudiantes tienen computadoras en su casa, internet, pero no es así. La realidad es que no es así. A muchos de ellos, su primera experiencia con una computadora es en el laboratorio. Su primera experiencia con unos audífonos, con escuchar lo que escribieron, lo que compusieron, es en el laboratorio. Por eso yo entiendo que la fundación es vital para que ese proceso se dé, porque lamentablemente si las entidades privadas no nos ayudan, pues no se pueden ofrecer esas oportunidades a los estudiantes, sobre todo a los que no tienen los recursos para tenerlo en su casa. En la escuela se enseñan los instrumentos de música. Se enseñan los fundamentos teóricos de la música. Hay escuelas que enseñamos historia de la música, de Puerto Rico, historia de la música universal, apreciación de la música, pero darle esas vías alternas para que el estudiante pueda en el futuro ganarse la vida. El Piano Labs es un conjunto de laboratorios que se interconectan con un maestro de piano que da una clase de piano grupal. El laboratorio musical es diferente, porque el laboratorio musical el estudiante va a aprender las destrezas vocacionales de la música. Para el tiempo que yo estudiaba, pues no existía o no estaban las computadoras y no estaba tampoco mezclada con un sistema después del piano. Y la educación hubiese sido, yo creo que más avanzada. Ahora los estudiantes, se ve el cambio o el progreso cuando los estudiantes solicitan al conservatorio. Ahora, hoy día el conservatorio tiene un índice para entrar bastante alto. Y el estudiante, pues, gracias al uso del piano, ¿verdad?, y el laboratorio, está cubriendo esas necesidades y se le está haciendo más fácil para entrar al conservatorio. Porque el conservatorio, pues, mide las dos áreas, mide la área teórica y la área práctica, que es la ejecución de instrumentos. El piano tiene las notas expuestas. Si tú conoces el registro y lo básico del piano, tú con un dedo vas y buscas la nota que quieres. En una trompeta no es así, tienes que tener la embocadura y saber cómo tienes que soplarla. En el piano están expuestas, por eso es tan importante que todos conozcan algo básico de piano. Un piano, pues aparte de lo exquisito que puede hacer, pero es un equipo bien pesado, es caro. El laboratorio definitivamente nos ofrece capacidad para tener más estudiantes, para irlos segmentando en niveles, ¿verdad? Porque todos van a entrar por la misma puerta, pero unos corren más ligero que otros. Pero si no tenemos un área donde podemos tener varios estudiantes a la vez,
yo creo que estamos un poquito cortos. O sea, no hay tanto dinero para que haya tantos salones con pianos solos. O sea, yo creo que es una gran ventaja. Los fondos de la Fundación se han estado recibiendo desde hace mucho tiempo, pues son las últimas cosas que se han hecho, que es el Piano Lab y la biblioteca, pero anteriormente pues se utilizaban para ayudas a los maestros, o sea, sueldos de los profesores, instrumentos musicales. Va desde el principio que llega esos dineros hasta la educación de esos niños que salen de aquí. Y luego pues muchos se hacen profesionales en otros campos, pero hay otros que están directamente en la música, que están teniendo ahora mismo un éxito tremendo, precisamente porque llegan a sus escuelas de música con una preparación muy fuerte que les da el Coro de Niños de San Juan. Pues yo participé en el especial de Somos un Pueblo que Canta, uniformes rojos, y nos mandaron, estábamos todos en Valleja. Hubo un ambiente bien bonito de pasarla bien y de buena música. Ahora yo estoy tomando el mando del coro que se presenta como el Coro de Niños de San Juan, que representa al artista del Coro de Niños de San Juan. Entonces ya mi posición es otra a cuando empecé. Y de momento darme cuenta que yo estoy frente a los niños y que yo estuve al otro lado. Entonces es bien interesante verlos a ellos desarrollarse y saber el proceso por el que ellos están pasando. Los niños responden muy bien a eso porque pues uno tiene la experiencia y vive lo que ellos ya están viviendo ahora mismo. El Coro de Niños hizo una propuesta a la Fundación Banco Popular para hacer una revisión y un nuevo proyecto de la biblioteca de la institución. En un principio la biblioteca empezó como una biblioteca personal de Evi Lucio y poco a poco con el crecimiento de la institución pues se ha convertido en la biblioteca y el archivo de nosotros. Aquí hay muchos documentos, cartas escritas, arreglos. Wow, la verdad que es algo bien amplio la cantidad de cosas que hay, además de grabaciones y de fotografías con distintos artistas. Y eso ahora mismo estamos en proceso de organización de todo ese archivo histórico, al igual que la digitalización de toda esa información. El taller folclórico central consiste de tradición, del quehacer cultural. Por ejemplo, en mi espacio, yo soy el maestro de trova. Establecemos unas clases de cuatro y de guitarra y de trova, de la oralidad de la 10ª Espinela. Tenemos canturía y tenemos taller de escritura e improvisación. Pero para mí no es tan importante, prefiero al instante ser de un borquidueño, porque antes el empeño que en mí se produjo, no me gusta el lujo, soy borquirriqueño. Educo un sinnúmero de niños y de jóvenes que nos visitan de pueblos limítrofes, Barranquitas, Cuamo, Villalba, Juana Díaz, Morovis y lógicamente Orocovis. ¡Ay, lole, chécate! ¡Ay, lole! ¡Ay, lole, checa! ¡Ay, lole! Déjate sin miedo. ¡Ay, lole! Abre la boca, para que te salgan las notas como son. Vamos allá. Yo me interesé en la trova cuando yo era pequeña, escuché a mis hermanas cantar y yo fui donde papi y yo le dije quiero coger clases, quiero aprender a cantar. Un día hicieron una fiesta en casa de mi abuelo y yo lo vi a él y cuando yo vi yo no sabía que él era trovador. Y al yo ver pues que
él cantaba, pues a mí me gustó y yo quise, ¿verdad?, pues aprender. Cuando mi abuelo se sentaba todas las noches a ver programas de trovadores, pues yo decía, abuelo, yo me puedo sentar contigo. Mi abuelo se fue poniendo más malo y yo dije, bueno, pues él me enseñó a amar la música de Puerto Rico, yo debo seguir lo que él me enseñó. Y hubo un día que yo le dije, abuela, yo quiero cantarle a Puerto Rico, pues, y abuela sí me dijo, pues vamos a hacer una cosa, vamos a buscar un maestro. Él también. Este es un 6 que es lento, pero amerita mucha respiración. Y si amerita mucha respiración, la articulación es bien, pero bien importante. O sea que hay que abrir la boca para que ese aire salga. ¿Está bien? El diafragma. ¿Está bien? Vamos allá. Lógicamente nosotros intentamos que se conecten con la naturaleza, con la espiritualidad, que se miren por dentro. Luego que uno logra esa conexión, entonces busca los puntos técnicos de la enseñanza para entonces generar lo que puede hacer una poesía. Si nos diéramos la mano con ese sentir profundo, y si por solo un segundo hiciéramos la promesa de compartir nuestra mesa, qué lindo sería este mundo. Pues la trova me dio una oportunidad única, increíble, brutal. Y pues en la escuela yo soy la única que canto trova, soy la única que la represento en distintas actividades como regionales, en Bayamón, San Juan. Nuestro país conoce pues que está esa cultura y siempre la utilizan, la cantan en Navidad, pero no tan solo en la Navidad. Los trovadores pues están todo el año cantando. Y esto es motivo de orgullo, porque no todas las personas pueden hacer esto. Ya esto es de nosotros. El que sabe, sabe. Es bien motivador ver cuando un niño agarra un instrumento por primera vez y descubre un sonido, descubre un talento. Es maravilloso ver cómo ellos se enamoran de su instrumento. Se les va motivando a que ellos creen sus propios ritmos, a que creen sus propias melodías, a cantar. Resienten mucho en un principio el que uno los ponga a cantar. Pero una vez descubren lo maravilloso que es expresarse a través de la voz, que es el instrumento que todos tenemos, pues realmente hemos descubierto que ellos se enamoran del cantar. El cantar para ellos se torna parte de su vida. Muchas veces llegan cantando cuando antes llegaban gritando. El programa Música 100x35 es un programa de trabajo social a través de la música. Se le enseña música a los estudiantes desde cero, desde las edades de 4 a 18 años. Nosotros utilizamos como núcleos las escuelas públicas de Puerto Rico. Cuando vamos a escoger un núcleo, buscamos una escuela pública que tenga pues alcance, algún residencial, alguna comunidad, y que los niños puedan llegar a esa escuela, ¿verdad? Y hagan el compromiso de ir de lunes a viernes, ¿verdad? 2 horas a la semana.
Nosotros enseñamos aquí instrumentos que pertenecen a la Orquesta Sinfónica. Enseñamos a los niños desde cero hasta que aprenden a tocar pues, todos los instrumentos que se dan aquí. Además de eso, los enseñamos a tocar en conjuntos pequeños, los enseñamos a tocar en orquesta, como ya ustedes vieron ahorita. Además de eso, fomentamos obviamente la unión de las comunidades, ¿verdad? Eso es algo esencial para nosotros. La familia se afecta de manera positiva. Personas que llegan a los conciertos que nunca habían pisado un centro de bellas artes, una sala sinfónica, que nunca habían escuchado música clásica. Venir toda una familia, ser parte de ese logro y de esa meta de ese niño. A veces se sienten un poco frustrados porque hoy en día los muchachos quieren las cosas a la ligera, pero nosotros los motivamos a que tienen que ser pacientes, a que las cosas no se logran siempre rápido, sino que hay mucho valor, ¿verdad?, en el tratar, en el esforzarse, en el querer llegar a la meta, y que eso quien único lo puede lograr son ellos. Constantemente nosotros estamos expresándole a ellos que otro mundo es posible, que hay posibilidades más allá de lo que ellos ven en el momento en sus vidas. Cultura Profética entró a este proyecto de una manera muy casual. Nos invitan a la conferencia de prensa y la verdad yo salí súper emocionado de esa conferencia porque uno de los maestros montó una canción de la secta y estaba Gustavo, el cantante de la secta, y cantó la canción con los muchachos y eso fue como espontáneo, una sorpresa, él mismo no lo sabía. Revive la Música es un programa de donación de instrumentos musicales y como incentivo se organiza un concierto anual que junta en el escenario a músicos en formación del sistema de educación pública con músicos profesionales. Se crea una coyuntura para hacer un taller en el cual ellos van a terminar tocando un arreglo de orquesta con nosotros. El hecho de que se les ayude a los estudiantes con el instrumento es fundamental. Es bien importante que tú tengas acceso a convivir con ese instrumento. No solo que llegues a la escuela y esté ahí guardado en la escuela y pues lo practiques mientras estás en la escuela. No, el instrumento tú tienes que llevártelo a tu casa. Yo tuve una época que yo dormía con mi guitarra, no la guardaba en el estuche, sino yo la dejaba afuera para cuando me levantara verla. Y eso me llevaba a agarrarla y a practicarla, aunque fueran 15 minutos. Son experiencias que si tú no posees un instrumento, no las vives. El músico es un atleta. Si tú eres corredor de maratones, tú tienes que correr todos los días para que cuando llegue el maratón puedas hacer un buen desempeño. Si tú tienes un concierto, tú no te preparas nada más para el concierto, tú tienes que estar en forma desde antes del concierto. Entonces es el clásico dicho de cómo tú llegas a Carnegie Hall, practicando, ¿no? Nosotros desarrollamos proyectos educativos que lleven a nuestros estudiantes de las 6 escuelas libres de música hacia la excelencia musical. ¿Y cómo se llega a eso? Pues la Fundación nos ayudó con los talleres y las clases magistrales, ya sean especializados en su instrumento o seccionales, y los conciertos o presentaciones libres de costo a la comunidad. Además de esto, desde el 2007, año académico 2006-2007, existe la beca Ricardo Morales Sáez. Fue una experiencia bien enriquecedora porque cuando llegué el día de la audición había músicos de todo Puerto Rico, de todas las escuelas libres de música de Puerto Rico. Todos los instrumentos que habían eran instrumentos sinfónicos, excepto pues los cantantes y la guitarra.
y yo era el único 4. Así que es algo de lo que me siento muy orgullosa de haber ganado esta beca con el Instrumento Nacional de Puerto Rico y con una composición puertorriqueña. La beca yo pienso que le da la oportunidad al estudiante a irse puliendo. Si el estudiante quiere entrar al conservatorio, tiene la experiencia de un jurado, que es lo que va a suceder cuando tú vas a entrar al conservatorio. O sea, te abre otras puertas. Ellos logran su sueño, que ya sea pues estudiar a un campamento de verano, o comprarse un instrumento mejor, o hacer un concierto con la orquesta sinfónica. Tú eres estrella, mi faro de amor. Tú sabes que pronto he de morir. Baja y dime si me quiere un poco, porque yo no puedo. No son los 3 que ganan cada año, tocamos cientos de vidas. Yo sé que los estudiantes con que comenzamos a trabajar, ya muchos de ellos se han graduado del conservatorio y ya hay alrededor de, puedo decirte, 3 que son miembros de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Entonces se le abren caminos, sí se abren caminos. Mi papá, antes de que yo naciera, él tocaba 4 y estaba en un conjunto, pero ya cuando yo nací, pues dejó de tocar. Pero el 4 siempre estuvo en mi casa y hubo un día que yo lo encontré guardado en el closet y yo, papi, ¿qué es eso? Papi, ¿qué es eso? ¿Recuerdas cuando aquel día de Reyes tu padre llegó con aquella guitarra? Sí, no era un regalo que yo esperaba. Eso fue como que una gran sorpresa. ¿Y qué tú esperabas? No sé, un juguete y él entró por el portón y yo, ¿qué tiene en la mano? La importancia de todo esto también es que la fundación del Banco Popular esté fomentando a estos jóvenes. Creo que hace una labor social bien importante. Y así que mientras mantengamos una juventud, ya sea en deportes, en teatro, en las bellas artes, en este caso pues en la música, pues vamos a tener una juventud sana, una juventud con ideas, una juventud inteligente, porque se van a nutrir y seguir nutriendo y van a seguir buscando. Y lo más importante en estos muchachos es que abrirle la curiosidad. Sueño tocando todo tipo de música con el 4, sacando ese estereotipo que tenemos todos, pues de que el 4 es solo para la música típica. Y me sueño tocando con muchas personas alrededor del mundo y llevando nuestro instrumento nacional a todos los rincones. Sinceramente todavía no me imagino así cantando en ningún lado grandísimo. Simplemente me imagino ahora mismo estudiando. Hasta que no acabe de estudiar no pienso hacer nada todavía. Tengo un sueño, que es el de estudiar en la Universidad de Berklee College of Music en Boston. Tengo un sueño de que poder tocar en la Alhambra, tener esa oportunidad como Andrés Segovia, y también el otro sueño es tocar el concierto de Aranjuez con la Sinfónica. Ese siempre ha sido mi sueño. Por lo menos sueña grande, ¿verdad? Y bonito, y bonito. Mi experiencia en la música es que la música realmente a mí me trae paz cuando la toco, y solo pensar que llevo belleza, esos oídos que me escuchan, alegría a esa gente, esperanza, pues yo pienso que todo niño de Puerto Rico debería tener esa oportunidad, sentir esa experiencia única. A los 9 años fue que yo empecé a tocar la flauta. Mi padre fue el primero que me dijo de los talleres en Puerto Rico, los talleres de Berklee en Puerto Rico. Pero para asistir a los talleres tú tenías que tener 15 años. Pero como mi padre tenía conexiones con la gente, pues ya a los 13 años ya estaba entrando a los talleres.
hablando de Estados Unidos, de la escuela más prestigiosa de música del mundo. Al principio tú tienes que audicionar para entrar al taller. Después que audicionas te ubican en diferentes clases dependiendo de la audición, obviamente. Hay muchas clases, dan clases de teoría, dan clases de improvisación, dan clases de solfeo, que ahí fue donde yo aprendí a tocar jazz, aprendí a tocar fusion, música flamenco, música de todas partes del mundo. Ahí yo pienso que fue que yo me di cuenta que yo quería ser músico profesional y quería que la música se apoderara de mí y de mi vida. Y cuando cumplí los 17 años, me otorgaron la beca presidencial para estudiar en la Universidad de Berkeley en Boston. Que esa beca se la otorgan solamente a 5 personas a nivel mundial. Yo sin esa beca no hubiese tenido la oportunidad de estudiar en Berkeley y ahora me siento que tengo las herramientas para seguir haciendo lo que hago hoy en día, que es viajar el mundo representando a Puerto Rico. El conservatorio es una institución de estudio superior. El propósito, la misión del conservatorio es formar músicos profesionales en distintas áreas, en jazz y música caribeña, en ejecución clásica, en composición y en educación musical. El 98%, por decir un número, o casi el 100% de los miembros de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, de la Orquesta Filarmónica Arturo Somoano, son de producto del conservatorio. La sede se construye en varias fases. La primera, que es el edificio histórico, comienza en el 1998-99 y ya para el año 2008 está terminado este edificio. Los programas de bachillerato y graduados se mudan en esa época. Y luego de eso es que ya se ha estado empezando el otro edificio, el edificio nuevo, como le decimos, que es el edificio académico, y ya entonces se hace la mudanza completa de todo el conservatorio a la nueva sede. Y desde el 2012 estamos entonces, desde agosto del 2012 estamos todos acá. Sin la fundación esto no hubiera sido posible. Primero porque todo el anfiteatro, la plaza, que es un estacionamiento con un techo verde, uno de los primeros que hay en Puerto Rico, es donada por la Fundación del Banco Popular. Además de eso, ellos nos donan dinero para el equipamiento del edificio académico, que es el edificio nuevo. Sin eso no podríamos, el equipo es imprescindible para el salón de clases, así que sin eso no hubiésemos podido habilitar el edificio nuevo. Así que es fundamental, sin la ayuda del Banco Popular no estaría el conservatorio aquí ahora mismo. El compromiso de la Fundación es específicamente con mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños a través del apoyo a proyectos educativos que busquen mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes. Tenemos un especial interés con la educación musical y la educación en las artes. Estamos apoyando unos proyectos, pero más que proyectos, estamos apoyando personas, que son los maestros, los directores de estos proyectos, ¿no?
que realmente le dan la vida a sus estudiantes y necesitan precisamente las herramientas para poderle llevar a los estudiantes los conocimientos que ellos tienen. Y tenemos como norte ayudar a estos líderes de organizaciones, a estos líderes que son los que están construyendo el Puerto Rico que a veces muchas personas desconocen. Y nosotros tenemos la dicha de trabajar día a día y de poder tocar día a día y ayudar a estas personas que están de verdad echando el país hacia adelante.